Padre, en el nombre de Jesús, nos disponemos, Señor, en esta mañana a recibir de ti. Señor, nos abrimos por completo, Señor, para recibir de ti en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, muévete en medio nuestro. A través de tu Espíritu, Señor, de consejo y de sabiduría, ministranos, Señor, en esta mañana. Ven a traer consejo, ven a traer sabiduría sobre nosotros. Ven a impartirnos, Señor, de ti aquel carácter que está en Jesucristo. En el nombre de Jesús, ven a moldear en esta mañana nuestro carácter. Ministranos, Señor, como ya lo has hecho, Señor, mediante la ministración de la alabanza, de la adoración. Ministranos, Señor, en esta mañana a través de la palabra. Ven a traer un entendimiento renovado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, sujetamos toda otra preocupación, Señor, de nuestra mente y la llevamos cautiva a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús. Todo otro pensamiento distractor, en el nombre de Jesús, lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo en esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, y ponemos toda nuestra atención en lo que tú hoy nos quieres compartir. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Mientras estábamos en el tiempo de adoración, venían muchos recuerdos del tiempo que yo era nuevito en el Señor. Y en ese tiempo que era nuevito, yo viví muchas cosas de dulce y de agraz. Muchas cosas muy lindas, pero muchas cosas también muy feas, en el sentido de que sufrí mucho por conocer al Señor. Yo llevaba un mes de haber recibido al Señor y entré a enseñanza media. Y a mí no se me ocurrió nada mejor que llevar una chapita que decía, venga tu reino. Eso me delató. Y eso significó que para mí, durante 2 o 3 años, me molestaran todos los días que iba al colegio. Y era un asunto que me decían, tú soy de los que está parado en la esquina, aunque yo no asistía a una iglesia así. Pero decían, no, tú eres de los que está hablando, y se colocaban compañeros, cuando no estaba el profesor, se colocaban adelante del salón, y me decían, aquí está, mi apellido es Espinosa, decía, aquí está el Espinosa, y hacían como que tocaban, y me molestaban. Y en todos los lugares, yo iba en un liceo que era industrial, entonces en la parte de los talleres también me agarraban para el deseo. Entonces yo sufría mucho con eso. Pero en mi corazón, lo que había en ese tiempo era que todo el colegio pudiera escuchar acerca del Evangelio y que cada uno de ellos pudiera un día conocer al Señor y pudiera arrepentirse. Y yo lo que hacía en eso entonces, oraba todos los días por el colegio. Algunos a lo mejor conocen la Sofofa, y yo daba vueltas al colegio, que es una manzana completa. Y yo daba 7 vueltas alrededor, porque recién convertí y decía, no, 7 vueltas fue la que dio, entonces yo también tengo que dar 7 vueltas. Pero los días que llovía, yo daba vueltas al interior del colegio. Y así lo hice por 4 años. Y yo lo único que le decía, Señor, porque yo sacaba la cuenta entre profesores y compañeros y personas de otro curso, eran alrededor de 1.400 personas. Ni que hubiese compartido un día con cada uno de ellos, hubiese podido compartir a todos el Evangelio. Pero durante todo ese tiempo de recién convertido, de estar orando por el colegio, sufrí mucho por esto, por el bullying que hacían. Pero cada vez que yo más me molestaban, yo más me fortalecía en el Señor. Era algo curioso. Y de eso es lo que les quiero compartir hoy día.
Yo le puse a esta prédica, a lo mejor va a sonar un poquito chistosa, pero es cristiano jurel tipo salmón. Yo no sé cuántos se acuerdan, no sé si me puede ayudar la hermana Erika, había un tarrito de conserva de la marca San José que decía jurel tipo salmón. Y el jurel es muy diferente al salmón, partiendo del sabor. Y segundo, la forma y la estructura es diferente. Entonces, quisiera partir con lo que dice Romanos 12:1. Si usted tiene Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, o sea, apártense, y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, es la manera lógica de cómo debemos presentarnos delante del Señor, como un sacrificio vivo y apartados para Él. Y después dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el jurel o con el salmón? Allá vamos. Hace 2 semanas nos estuvo compartiendo el hermano Sebastián Tapia acerca cómo en el alma estaba esta dualidad, que estaba la figura también del pez, del Nun y del Dagón o del Dag. Y a pesar que el Nun es pez, también significa vida, es algo que se muestra, pero por otra parte está esa figura del pez que se mueve en las profundidades donde no se conoce nada. Entonces yo empecé a investigar un poquito de esto, porque esto tiene que hablar con el inconsciente. Y entre paréntesis, hace un par de semanas atrás, hablando por un tema de administración, hablábamos con una hermana y le decíamos, mire hermano, hoy día vamos a tratar con el inconsciente. Y la hermana me dijo, hoy día no vino mi marido. Pero ese no es el inconsciente que vamos a hablar. Ese no es el inconsciente que vamos a hablar. No, eso es una broma para que se relaje, para que se suelte. ¿Ha visto cuando uno va a que le coloquen la vacuna y le dice, relájese, relájese? Como que uno más tenso se coloca. No, ya, pongámonos serios. Ahora, yendo un poco a las características del jurel. El jurel se mueve por cardúmenes, o sea, es un grupo. Todos se mueven a la derecha, van todos para allá. Se mueven a la izquierda, para acá, suben, bajan, todos hacen lo mismo. Nadie piensa, o sea, alguien se movió para un lado, allá nos movemos. Esa es una característica. Lo segundo del jurel, que comienza a vivir 300 metros de profundidad, muy bajo. Y segundo, hace su habitación o hace su morada en lugares arenosos. Lo otro que a mí me pareció bien interesante y que tenía que ver mucho con lo que hoy se estaba ministrando en la adoración, era que el jurel, en el proceso de apareamiento o reproducción, es donde son capturados. Es en el proceso cuando van a reproducirse para extender la descendencia, es en el proceso donde son atrapados. Entonces, me pareció bien interesante. Entonces hay 3 cosas que yo pude destacar de esto. Una, que viven en cardumen, o sea, no hay un líder,
sino que se mueven, no saben por qué se mueven, pero se mueven. Todos para allá, todos para acá, todos se mueven, no saben por qué se mueven, pero están allí. Lo segundo, que como ellos viven en estas profundidades, en terrenos arenosos, yo me acordaba al tiro lo que dijo Jesús. ¿Qué decía Jesús en Mateo 7:26? Jesús antes de esto estaba hablando acerca de los que él nunca conoció, a los que hablaban en su nombre, pero nunca los conoció. Y dicho eso, dice Mateo 7:26, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y el hombre insensato empezó a buscar la raíz de esta palabra, insensato. Y me pareció bien curiosa, porque la palabra insensato, en su raíz, tiene que ver en el sentido de estar con la boca cerrada. Y segundo, es un silencio impuesto como un rito religioso. Entonces, esta persona, vamos a colocar, son figuras, ¿ya? El salmón y el jurel son figuras. Pero la figura de esta persona, de este tipo jurel, está hablando de que se mueve por donde se mueven las masas. Segundo, que no tiene una voz, para poder decir cosas. Él solamente escucha a las masas y sigue. Y tercero, son atrapados en el proceso de hacer un traspaso. De cuando quieren hacer ese traspaso, hacer ese cambio, ahí es donde son capturados. Ahora, a diferencia del jurel, está el salmón. Y el salmón, me acuerdo de Gerardo que ahí trajo salmoncito para su matrimonio. Y el salmón tiene una característica. Hay algunos salmones que nacen en el mar, pero luego comienzan a buscar, en el proceso de su vida, comienzan a subir y comienzan a adentrarse en el río, ir en contra de la corriente. No están siguiendo al resto, están yendo contra la corriente, y ellos buscan algo que a mí me pareció interesante. Ellos buscan el lugar de su origen, donde sus padres los dejaron en las alturas, en el río arriba. Ellos buscan ese lugar de nacimiento y comienzan, pero ese proceso que ellos comienzan a vivir, eso es bien interesante. ¿Sabe por qué es bien interesante? Porque eso les va a demandar la vida. Ellos, en la medida que comienzan a subir y comienzan a ir contra la corriente los azota contra las piedras. A veces se lastiman severamente, a veces van perdiendo parte de su cuerpo, pero hasta que un momento ellos llegan a su lugar de origen, llegan a su arjé, a su principio, y cuando llegan ahí se establecen sobre la roca y ahí dejan sus huevos para la siguiente generación. Ambos dos son dos figuras. Ahora, ¿qué es lo que es el jurel tipo salmón? Primeramente podríamos decir que es una persona que está en un proceso de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque aún está escuchando las masas. Y para este tiempo nosotros debemos estar afinado nuestro oído lo que estamos escuchando. ¿Por qué? Yo no sé si usted ha escuchado en la radio o no, el otro día lo compartíamos con el pastor Fernando, pero como todo el movimiento del lenguaje inclusivo, el lenguaje de identidad de género, ha permeado a la iglesia. No, nosotros nunca hemos escuchado que de frentón hayan dicho, pero sí, seguramente usted ha escuchado hermanos y hermanas, niños y niñas, pero ese lenguaje es un lenguaje inclusivo y que ha permeado en los colegios, en las universidades, en la televisión y en todo lugar donde estamos moviendo, y constantemente, incluso
en las radioemisoras cristianas también se está escuchando. ¿Cuál es el problema de eso? Que nuestro oído se está empezando a acostumbrar a lo que estamos oyendo. Entonces de repente de nosotros también va a salir ese lenguaje. Y ya para nosotros después va a ser difícil diferenciar qué es y qué no es. Entonces vamos a tener un jurel tipo salmón. Y esta era una de las cosas que el Señor me recordaba ahora en la mañana y que pastora estaba orando, la pastora Anita, que era que en este tiempo tan crucial es necesario que se levanten esos gedeones. Aquellos que a lo mejor no tienen mucho conocimiento, pero que ya tomaron una decisión y se determinaron a subir por aquel río, a pesar que les cueste la vida, a pesar que van a tener que ser machacados, pero van en ese camino, en esa ruta. Nosotros como cristianos somos de un tipo salmón, que partió en el mar, pero que comienza a subir por estas aguas del río, donde es golpeado, donde va contra la corriente, pero que tiene que llegar a su propósito. Y esto no es tan fácil. Predicarlo es fácil, pero vivirlo no es tan fácil. ¿Sabe por qué no es tan fácil? Es fácil decir, ¿sabe qué, hermano? Muramos a esto, demos la batalla. Pero yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio y era difícil perseverar. Era difícil. ¿Por qué era difícil? Te sentías solo. Vivías batallas, vivías milagros, sí, pero los milagros que se vivían en ese momento tenían un propósito para que los otros creyeran. Pero tú estabas luchando solo, estabas batallando solo. Mi casa en ese tiempo eran del jurel tipo salmón. ¿Por qué? Íbamos a la iglesia, asistíamos a la iglesia. Yo no era cristiano, pero asistía porque me obligaban. Pero nosotros ni siquiera dábamos las gracias por los alimentos en la casa, algo muy simple. Pero todo eso, cuando yo realmente conocí al Señor, un velo se me quitó y empecé a ver que realmente no éramos salmones, sino que éramos jureles tipo salmón. Hablábamos como habla el mundo. Hablábamos o hacíamos las cosas que el mundo hacía, pero no había ningún cambio. Para nosotros en este tiempo debemos clamar al Señor para hacer esa diferencia. Porque esa diferencia no la hace porque usted es más intelectual. Esa diferencia usted no la hace porque tiene mayor conocimiento acerca de la palabra o porque sabe más de la palabra. La diferencia está en que en usted se va a formar un carácter. Y ese carácter va a hablar mucho más fuerte que sus propias palabras. Es por eso que el apóstol Pedro escribe una carta a la iglesia. Es la primera carta que él escribe, en el capítulo 4, habla a los hermanos. Y una de las cosas que le dice, le dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también ármense del mismo pensamiento.
no le está diciendo, acomódese, usted ya recibió la salvación. No está diciendo, no, si Cristo ya es su Señor. Sino le está diciendo, mira, si Cristo padeció, ármate del mismo pensamiento, que vas a tener que padecer. Y quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir lo que resta en la carne, conforme a concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y fíjese lo que dice en el último versículo, dice, a esto les parece cosa extraña, versículo 5, que vosotros no corráis con ellos, la figura del jurel, en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. La semana pasada, mi mamá estaba complicada, estaba en urgencia. Eso ocurrió el día sábado en la noche. Mi hermano me llama, me dice, mira, ¿sabes qué? Mi mamá está complicada, estamos en urgencia, están viendo si es que la van a operar o no. Y mi mamá llevaba ya 2 o 3 años que ella estaba solicitando que la pudieran operar, pero la doctora que la atendía dijo, no te puedo operar porque estás en una edad avanzada y la operación es complicada y yo no me quiero hacer responsable de eso. Entonces, mis hermanos que estaban allí estaban todos complicados. Y yo les digo, y yo también estaba complicado. Y yo le pedía al Señor que me diera una palabra. Que me diera una palabra. Y llegamos acá el domingo. Arita me decía, pero vas a ir, nos vas a dejar y vas tú para allá por mientras. Yo no quería ir porque no tenía una palabra. Y mis hermanos me reclamaban, me decían, tú tienes que estar acá porque tienes que estar con la mamá, que esto y lo otro. Pero mis hermanos, que también son cristianos, le daban ánimo, apoyo, pero no tenían una palabra. Y una de las cosas que hemos aprendido en este tiempo es que en este lugar, cuando estamos todos reunidos, está puesto el trono de Dios para hacer justicia. Entonces, mientras estábamos en la adoración, yo decía, Señor, dame una palabra. Y seguía adorando. Y cuando me acordaba, Señor, entrégame la palabra. Hasta que en un momento el Señor me habla. Y me dice, dile a tu mamá así, ¿por qué te abates? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Pero no era eso, sino que me dio otra palabra más. Me dijo, dile que esto yo se lo hablé a ella. Entonces yo fui, salí en medio de la adoración y fui al hospital. Cuando llegué allá, mi mamá le pregunté cómo estaba. Dijo, oh, estoy bien. Pero lo empezaron a llamar mis sobrinos y no estaba bien. Se puso a llorar, empezó a entrar a complicarse. Entonces digo, ¿cómo le entrego la palabra? Porque no se veía bien y estaba entrando como en esos abismos. Entonces, en un momento me tomé del Señor y dije, Señor, voy a entregar esta palabra. Le digo, mamá, tengo una palabra del Señor para ti. Y le doy esta palabra y le digo, ¿sabes qué? Esto me lo entregó el Señor y me dijo que tú ya lo sabías. Ella me dice, hace un par de días atrás, el Señor me había entregado esta palabra. Entonces yo dije, entonces es momento de creer. Y luego entró a pabellón. Raya para la suma, salió la operación, todo bien. Aprovechamos de orar. Pero aquí es en este punto donde el alma
comienza a generar sobre nosotros esa ambigüedad. ¿Será o no será? ¿Será del Señor? ¿No será del Señor? Porque tanto para ella como para mí era un tema: ¿será esto del Señor? ¿Me tiro el piscinazo? ¿No me tiro el piscinazo? ¿Habrá agua en la piscina? Porque es un momento crucial. Es un momento crucial. No estamos jugando con un resfriado. Si la operaban y algo salía mal, oye, tu palabra no se cumplió. Y yo le digo que yo estaba complicadito. Pero en este tiempo, para nosotros va a ser así. Ayer en la tarde estábamos en la graduación de la saeta, y Leila soltaba una palabra sobre los niños. Y era que esta generación es una generación que van a ser preparados para hablar, para soltar lo que el Señor quiere soltar sobre la nación y sobre las naciones. Y parte importante de eso es formar un carácter. Parte importante de eso es formar un carácter. Así como lo hace el salmón, de subir contra la corriente, significa que para nosotros como cristianos es lo mismo que vamos a experimentar, constantemente yendo en una oposición a lo que se mueve. En el trabajo, en el colegio, donde nos movamos. Ayer tenía una reunión con mi jefe en la mañana temprano, y me acordaba de una reunión que también tuvimos con Pastora. No fui yo. Entonces, lo que me acordaba, mi jefe me decía: mira, si ustedes quieren, pueden buscar otro trabajo, yo les doy la libertad, que puedan buscar. Si quieren hacer un negocio, les doy la libertad, porque para nosotros como empresa ha sido complicado. Y yo le dije a mi jefe: ¿sabes qué? Se llama Timothy. Y Timothy, a mí me han ofrecido trabajos por el doble de lo que usted me paga. En este caso, el triple, porque me bajó el sueldo a la mitad. Pero nosotros no nos movemos por eso. El Señor nos dijo que teníamos que estar con usted, y aquí estamos. No se preocupe. Vamos a ser fiel a la palabra del Señor y a usted. Mi jefe, como buen cristiano, pero también asiático, me quedó mirando con unos ojos como un poquito de incredulidad. ¿Será cierto esto? Pero sí es así. Nosotros como cristianos constantemente tenemos que ir contra la corriente. Y eso muchas veces nos va a costar la familia y nos va a costar todo. Y en este tiempo que estamos para mañana las elecciones, hoy Dios hizo un llamado. Dios a ustedes los trajo el Señor. La pregunta es: ¿usted está dispuesto a seguir ese llamado? La convocación que hoy se hizo es para levantar a Gedeones. Es levantar a aquellos que estén dispuestos para ir a la pelea, a la guerra. No es otra cosa. Así que si usted está dispuesto en ese llamado, pregúntenle al que tiene al lado: ¿eres tú un jurel tipo salmón?
Si le empieza a abrir la boca así, hay que tener cuidado. Dígale, yo soy un hijo de Dios, creado para buenas obras, para manifestar la justicia de Dios en medio de la tierra. Yo sé que esto no es un discipulado, pero le voy a dar una tarea. Una de las cosas que hacía David constantemente era hablarse a sí mismo, hablar a su alma. Sobre todo en los tiempos más complicados, cuando era perseguido. Él hablaba y le decía a su alma, alma mía, alaba al Señor, adórate, recuerda, trae a recuerdo todos sus beneficios. El tiempo que viene, salga quien salga, va a ser complicado. Entonces yo quiero decirle, ármese de ánimo. Si usted fue llamado como un Gedeón, ármese de ánimo y comience a afilar la espada. Comience a preparar la tea. Comience a preparar, porque ya el sonido de la trompeta ya sonó. El Señor ya llamó a los convocados. Entonces hoy es el tiempo de comenzar ya a preparar la espada y decir, bueno, el tiempo llegó. El tiempo llegó. El tiempo llegó. Así que, ahora, ¿cuál es la tarea? Porque no se me olvida la tarea. La tarea es busque usted aquellas palabras que el Señor habla de usted. Yo soy un hijo de Dios, salvado por la sangre de Cristo. Y póngale el versículo. Yo soy un hijo de Dios, no por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Juan 1:12. Yo soy del real sacerdocio, del linaje escogido, de la nación santa, como habla Primera de Pedro. Y busque todas esas palabras. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento usted se va a sentir empoderado, no solamente de lo que está diciendo, sino que el Espíritu de Dios va a traer ese empoderamiento de quién es usted en Cristo. Y ese proceso, y con esto quiero ir terminando, ese proceso es un proceso de reeducación a nuestra alma. ¿Sabes cuál es el mayor problema que uno puede ver como discipulador? Es cuando las personas te dicen, es que yo soy un pecador. El problema no es cuando lo escuchas una vez, es cuando ya han pasado años y todavía sigue diciendo lo mismo. Entonces, pero qué diferente, y es aquí, por ejemplo, lo que decía César cuando compartió esas verdades posicionales. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo comienza a decir a la iglesia, ustedes son, el Señor puso en ustedes, el Señor les dio la gracia, ustedes están completos, están llenos? ¿Pero por qué hace eso? Porque no se veían. Y es necesario que nos veamos como el Señor nos ve. Para dar esta batalla, es necesario que nos veamos con los ojos del Señor. Esta batalla que se va a dar es una tremenda batalla y la gloria de Dios se va a manifestar. Pero para eso yo necesito conocer qué Dios dice de mí. ¿Se acuerda de Gedeón? ¿Qué Dios dijo de él? Varón esforzado y valiente. Y él miraba para atrás y decía, ¿seré yo, Señor?
Pero él conocía esa palabra. Yo. Pero eso era lo que el Señor hablaba de él. Varón esforzado y valiente. Entonces, haga esa tarea. Haga esa tarea. Y anote. Anote. El Señor le va a entregar palabras. Yo soy la sal de la tierra. Yo soy la luz del mundo. Yo soy lo que el Señor dice que soy. Amén.